tardes. Vamos a dar comienzo a una nueva ponencia de los miembros del Ateneo. Hoy tenemos con nosotros a doña Carmen Salinero, y Emilio Valadez. Ahora pues da una breve semblanza y muchas gracias. Conocí a Carmen Salinero. Cuando a mí me hablaron de Carmen Salinero, dije yo, Salinero Formal, ¿verdad? Porque fue alumna mía. Y uno de los defectos de los profesores, uno de los muchos, es que a los alumnos los conocemos por los dos apellidos. Tal vez por la cuestión de las actas, de las fichas y tal. Salinero Corral, y entonces poca ya. ¿No? Me hace gracia porque Carmen, pues en cierto modo tiene una vida parecida a mí. Yo nací en Alozaina, Málaga. Desde cierto tiempo, muy chiquito, me vine a Galicia. Y esta misma semana me preguntaba un sobrino mío, Emilio, ¿te vendrías otra vez para Andalucía? Tengo muchas cosas en Galicia que yo no puedo renunciar a ellas. Curiosamente, Carmen nació en Úbeda, un sitio precioso, precioso, precioso. Compitió con Lugo para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Ahora son Patrimonio de la Humanidad los dos. Precioso Úbeda. Pero también se vino a Galicia y aquí lo tenemos. Estudió biología en Santiago, ahí fue donde nuestras vidas se cruzaron. Y bueno, esas cuestiones que ella sabe que Emilio Valadez anda por un sitio, Emilio Valadez sabe que Carmen Salinero anda por allí, porque a los alumnos singulares nunca se les pierde del todo la pista. Carmen Salinero, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa lo que le va poniendo la vida en sus sitios. A ella le gustaba el mar y se quedó el mar pues para el apartamento y para la playa, porque se fue dedicando más bien a la biología vegetal, a lo que se podía. Eso sí, yo pues estoy ocurriendo ahora, las convocatorias, las becas. Hizo su tesis doctoral ya claramente en biología vegetal. Sus trabajos fueron todos en centros de investigación de biología vegetal, pero siempre está por el medio de las aficiones. Y como quien no quiere la cosa, pues sus tiempos libres, mire por dónde también se lo dedicó a la biología vegetal, a los frutos de importación, a las plantas ornamentales, y curiosamente hoy las llamamos más por una afición suya, por la camelia. Porque a la larga las aficiones definen mucho más a las personas. Pero vamos, independientemente de esto, está integrada en equipos serios de investigación, en equipos que además redundan bastante en beneficio de la comunidad autónoma, porque está trabajando en cuestiones de aclimatación de especies foráneas, en aclimatación del kiwi, en aclimatación de la grosella, del mirabel, en todo esto en líneas serias de investigación, y simultáneamente en la camelia, con relación a la camelia, algo de lo que ella nos va a hablar, pues la he dedicado un montón de tiempo y nos va a dar un montón de sorpresas. Nos va a dar un montón de sorpresas, porque más allá del jardín, a lo mejor la camelia y otras cosas. Un título así de clásico. Y como a mí pues no es plan de oírme, porque estamos aquí para oír a Carmen, pues Carmen, bienvenida al Ateneo, y aquí estamos para oírte. Gracias. Muchas gracias, Emilio, por decir una cosa fuera. La verdad es que me enseñó la genética, pero no me acuerdo mucho de la genética, pero el románico me quedó muy dentro. Y creo que el románico se lo debo sobre Emilio. Es curioso porque sí que en casa te llevaban mis padres y me viajé mucho con mis padres y tal, pero el románico gallego lo conocí con él y lo conocí en su casa, incluso nos enseñaba diapositivas. Qué barbaridad. Qué recuerdos, tantos años, ni me acuerdo. Pero es curioso, en una genética que recuerdes el románico y que recuerdes vivencias que te enseñó que no sé si me acuerdo de lo que hice antes. No. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que debemos hablar, que es el tema de la camelia. Y bueno, sí que vamos a hablar de más allá del jardín. Bueno, el título es muy bonito, lo sugirió Jesús Hijo, que está aquí delante,
me gusta, creo que lo voy a usar más veces porque sí que dice bastante. Lo que pasa es que como aquí hay gente que sé que sabe de camelia, incluso yo creo que más que yo, pero hay que empezar por el tema que conocemos, por el jardín, porque la camelia en Galicia es el jardín, la camelia es lo que está presente en el jardín. Y vamos a conocer un poquito para después meternos en situación. El género camelia, bueno, ahí pone 267 especies, da igual. El número es variable y es muy variable porque el criterio seguido por los botánicos pues no siempre están de acuerdo. Yo de botánica no sé mucho, pero sí que el PCR está ofreciendo muchas cosas. Hay que darse cuenta que la camelia, todos saben que es oriundo, decimos de Oriente, de Asia, pero muchas de Japón, China, Filipinas, pero hay una zona muy amplia, que es la zona entre Vietnam y China, llegando al Yunnan, y empezamos en sitios complicados, difíciles de mover, sitios que durante muchos años han estado cerrados totalmente a Occidente, y de alguna manera pues sí que ellos conocerían sus especies, pero realmente la botánica de esas zonas es una gran desconocida. Es curioso, pero están apareciendo especies de camelia todos los años. Y donde más nos lo dice, como van a ver más tarde, es en las camelias amarillas. Durante años, para nosotros, desde el año 65, 60 y pico, hasta hace 10 años, nosotros hablamos de una camelia amarilla, la camelia de Santa, que pasó a ser utilísima. Hoy hablamos de 17, 20 camelias distintas amarillas, muy distintas entre sí. En 10 o 15 años se hayan aparecido 17 o 20 géneros botánicos y están ahí, son muy distintas. Eso nos dice lo que es la camelia, lo que nos ofrece. Tienen una serie de problemas porque efectivamente estamos hablando de zonas del mundo que todavía pues, parece mentira, pero los bosques de Vietnam y los bosques de la zona de China no se conocen. Pero además es que el propio género tiene una capacidad de hibridación e introgresión muy alta. Y esto lo estamos viviendo continuamente en el tema de la camelia. Entonces, no solamente ya a nivel natural hay unas hibridaciones y hay una solape donde se solapan las especies, se mezclan estos híbridos, sino que además la cantidad de cultivares y de híbridos que estamos teniendo continuamente, los propios cultivadores, los propios aficionados, los propios genetistas, es tan alto que realmente cada vez se va complicando más lo que es el estudio del género. Pero no solamente es eso, sino que encima la camelia se comporta muy distinto, eso van a decir, eso pasa en todas las plantas, se comporta muy distinto de unos sitios a otros. Sí, todas las plantas se comportan muy distintos, pero es que la camelia, que aquí tiene una flor, vamos a poner una anémona, no sé si todos están muy siguen, pero bueno, una camelia de flor de anémona con muchos pétalos en el centro, aquí la tenemos que florece, pues vamos a poner un ejemplo, pues empieza a florecer en noviembre y está floración hasta el mes de abril, tiene un color rosa violáceo, casi morado, y esa camelia nos la llevamos a ver que consiguió desde hace años y se nos pasa a una camelia doble formal, con sus pétalos muy organizados, pierde su desorden, y se nos pasa rosa. Es el suelo, es el clima, sí, todo eso. Imagínense que estamos hablando de unas variedades que estamos intentando identificar y según estamos colocando nos está cambiando hasta la forma de la flor. ¿Eso qué quiere decir? Por lo que estoy hablando, que es un género complicado, pero eso es lo que le da valor ornamental. Eso es un valor impresionante. Casi podemos tener cada uno nuestra propia camelia en casa. Entonces eso es lo que le da el valor ornamental a la camelia. Magnífico, siempre verde, una hoja brillante, un aspecto impresionante y una flor siempre variable. Multitud de colores, formas y flores. Eso es lo que le da el aspecto que nosotros conocemos. Bueno, esto es solo un recuerdo, porque es ornamental por sus flores, sí, por el tamaño, por el color, por el olor, que vamos a hablar de él, por su floración. El periodo de floración de la camelia en Galicia, por ejemplo, es larguísimo. En otras zonas del mundo no es muchísimo menos como es el nuestro. Por eso la camelia en nuestra zona es tan nuestra y podemos decir es que la camelia está en todos los jardines y está en flor todo el año casi. Y a veces hay que quitar el casi, porque realmente tenemos flores desde septiembre. Este año estamos todavía en floración. Yo estuvimos ayer en el Castro y ahí había una camelia en plena floración. Primeros de junio, o sea que fijaros, es una época de floración inmensa. Por supuesto, la hoja, es que cuando la planta no tiene flores, la hoja tiene un brillo y tiene un color impresionante. Entonces, también la hoja es muy adorna, pero además la forma de la planta le podemos dar, ya vamos a ver, multitud de formas, adapta cualquier tipo de poda, cualquier tipo de estructura. Y después, bueno, pues no podemos decir nada, pero en Galicia es fácil de cultivar. Basta ver que salgamos a la plaza de Galicia, a cualquier calle de Santiago, o a cualquier calle de Vigo o de La Coruña, y nadie las adorna, nadie las riega, nadie las poda. Ahí están nuestras camelias y están desde hace 20, 30, 40 años.